fijar una fecha, pero yo creo que había una voluntad en los españoles de incorporarse a ese proyecto que era enormemente atractivo de una integración europea. La integración europea comienza realmente desde finales de los años 40. En España se advierte ya desde los 60 que hay una voluntad tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición. El gobierno era consciente de que las exigencias de un régimen democrático le impedían incorporarse a las instituciones europeas. Pero comenzó a dar algunos pasos y en ese sentido, ya desde el principio de los 60 se intentó un acuerdo comercial preferencial que finalmente se adoptó en el año 1970. Lo que es importante es que paralelamente la oposición celebra en 1962 un importantísimo encuentro, un encuentro en el que aparecen los representantes de las fuerzas políticas que habían actuado previamente durante la época de la República, estaban convencidos de que era necesario llegar a una unión entre los que estaban en el exterior y los que estaban en el interior y que estaban en desacuerdo con el régimen político del momento. Por consiguiente, vemos que hay un movimiento general, de una parte los que quieren, a partir de las reglas que había impuesto el régimen de Franco, encontrar una salida para buscar un acuerdo con las instituciones europeas que no fuera todavía una integración, y aquellos otros que lo que querían era que se produjera un cambio en España que permitiese una plena integración en las instituciones. La reunión de Múnich tuvo una importancia muy grande y ahí hubo un gran protagonista que fue Salvador de Madariaga. Y ahí es donde se reunieron socialistas del interior y del exterior, liberales, demócratas cristianos, monárquicos, republicanos, y todos ellos juntos en aquella reunión de Múnich intentaron dar las pautas de lo que debía de ser en el futuro, cuando hubiera un régimen democrático, los pasos que debían darse para la integración en las instituciones europeas. Fue un paso importante, pero paralelamente también dentro del régimen eran conscientes de que dentro del margen que había era necesario dar algunos pasos, sobre todo para llegar a un acuerdo comercial preferencial que fue el que se adoptó en el año 1970. Por lo tanto, hay unas fórmulas paralelas que, sin embargo, no encontrarán su fusión hasta que en el año 1975, con la llegada del rey Juan Carlos, significa el comienzo de un proceso de integración que terminará finalmente en 1985. Yo creo que lo importante es que había una concordancia de los españoles, fueran de la oposición, fueran del gobierno, estuvieran con el régimen, estuvieran en contra, estuvieran dentro de España o fuera, de que en su día era necesario integrarse en las instituciones europeas. Creo que eso significa la voluntad política que los españoles manifiestan desde un principio para que tan pronto como sea posible se incorporen a las instituciones de Europa. A partir de 1975, del mes de noviembre, se forma un nuevo gobierno. Preside el gobierno Carlos Arias, que es el que había presidido hasta entonces también el gobierno, pero hay un cambio importante de ministros y a la cartera de Exteriores llega una persona de grandes convicciones democráticas, de fuertes convicciones europeístas, que es José María Areilza. Yo tengo la suerte y el privilegio de trabajar con él como subsecretario y en aquellos meses, aquellos pocos meses que estuvo Areilza en el gobierno, hizo todo lo posible para llegar a las cancillerías de los distintos países europeos, mostrarles la voluntad de cambio, la decisión que había clara de llegar a un régimen democrático. Le creían más o menos, pero evidentemente las convicciones de Areilza, incluso su pasado, le mostraba claramente como una persona decidida a hacer todo lo posible y era una gran parte del gobierno la que estaba conforme con aquellas decisiones. Hay un cambio de gobierno en el año 1976, deja el gobierno Carlos Arias y llega Adolfo Suárez. Adolfo Suárez en realidad era un desconocido para gran parte del público, pero mostró enseguida su voluntad clara, su voluntad de avanzar hacia un régimen democrático y concretamente en lo que a Europa se refería, la decisión clara y determinante de dar los pasos necesarios cuando se celebrasen unas elecciones, porque antes era muy difícil el que España pudiera avanzar hacia una plena integración. Yo soy nombrado ministro de Asuntos Exteriores y el encargo que recibo tanto del rey, que era el que realmente promovía mucho la idea de una participación en las instituciones europeas, como Adolfo Suárez, era acercarse a las distintas instituciones, acercarse a los distintos países y dar en definitiva los pasos necesarios para que cuando se celebrasen las primeras elecciones democráticas, España pudiera presentar la petición de apertura de negociaciones con las comunidades. Y así se hizo, ahí se hizo. La prueba es, y yo quiero poner de manifiesto, que un gran embajador de España, que es Raimundo Bassols, me escribió una carta
el mes de junio de 1977, unos días antes de las elecciones, diciendo lo que debía hacer el siguiente gobierno. No se sabía quién iba a ganar las elecciones ni quién iba a ser el ministro de Asuntos Exteriores. Pero él decía que era imprescindible que en un tiempo muy corto se debía de dar los pasos para solicitar la adhesión a las comunidades. Así fue. Unión de Centro Democrático gana las elecciones, yo sigo de ministro y en el primer Consejo de Ministros planteo el tema de la necesidad de incorporarnos a las instituciones. Estaba de acuerdo el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno, la mañana de aquel Consejo de Ministros, se reúne con Santiago Carrillo y con el secretario general del Partido Socialista, con Felipe González. Los dos respaldan la adhesión de España a las comunidades y, por consiguiente, es toda España. Son todas las sensibilidades políticas, el Partido Comunista, el Partido Socialista, los partidos regionalistas, Unión del Centro Democrático, Alianza Popular, todos los partidos los que están conformes en que se dé ese paso. La voluntad de España de integrarse en el mercado común es muy clara. Es una voluntad de decisión política avalada por todos los partidos políticos. La prueba es que muy pocos días después, esta decisión del Consejo de Ministros es el día 20 de julio y el día 28 de julio yo estoy en Bruselas y presento la carta solicitando la apertura de negociaciones formales, que se hace una fiesta que realmente fue una fiesta para Europa, porque Europa celebró en aquel momento la petición de España de adhesión. Luego vendrían los problemas, vendrían las dificultades, vendrían las quiebras que íbamos a tener y que no nos permitieron ingresar hasta el año 1985. Pero, en fin, la recepción fue, yo diría, unánime de todas las cancillerías europeas para que España se incorporase a las instituciones de Europa. Un primer momento es el momento de la firma. En el momento de la firma hay una firma primera, hay una petición formal que se hace el 28 de julio y hay que esperar hasta el mes de febrero del año 1979 para una adhesión ya formalizada plenamente. Es decir, que primero es un acuerdo de principio, pero el comienzo formal de las negociaciones no se hace hasta febrero del 79. Y ahí, entre el 77 y el 79, hay una diferencia muy clara. Al principio del 77 todo eran plácemes, todo eran entusiasmos, era España vuelve a la democracia, vuelve a la libertad, España se incorpora a las instituciones europeas. Pero a partir de 1978 y sobre todo ya en el 79 empiezan los problemas. Empiezan los problemas por parte de ¿quiénes? De aquellos países que tenían unos productos que podían ser competitivos con los españoles. ¿Cuál sobre todo? Sin ninguna duda, Francia. Hubo dos países que nos apoyaron plenamente desde el principio, que fueron Alemania e Italia. Francia, sin embargo, pone toda clase de trabas, toda clase de dificultades, y hubo un ministro de Agricultura que dijo en una reunión múltiple con miles de personas que era imposible que España se incorporase porque era hacer entrar la cizaña dentro de las instituciones europeas. Era Jacques Chirac, ministro de Agricultura, que luego sería jefe del gobierno de Francia y presidente de la República. Y otra de las personas que le apoyó plenamente fue el que entonces era presidente de la República, Giscard d'Estaing. Por consiguiente, vemos cómo hay dos colores. Uno, el del entusiasmo inicial, porque España era un país que había logrado y había alcanzado la democracia y por consiguiente se incorporaba a las instituciones europeas, pero otra es la reacción que los intereses económicos, la presión de los agricultores, la presión de los distintos grupos de presión son los que hacen que realmente se haga muy difícil la negociación. La negociación formalmente, como digo, empieza en febrero del 79 y parecía que en el 80, en el 81 se podía producir la incorporación. Había tres países que estaban en este momento para la incorporación, que eran Grecia, Portugal y España. Grecia no planteaba problemas y en el año 1981, por la presión probablemente de Giscard d'Estaing, con esa cosa que se decía todos somos griegos, pues había que incorporar a Grecia porque creían que no iba a haber problemas. Realmente la visión que tuvo en este momento respecto a Grecia no era muy clara porque hemos visto los problemas que ha habido luego. Pero en fin, el hecho es que Grecia se incorpora en el 81 y quedan pendientes únicamente España y Portugal. España y Portugal actuaron muy al unísono, muy concertadamente y finalmente se consiguió que en el año 1985 se produjera la incorporación. Y yo recuerdo, yo era en aquel momento secretario general del Consejo de Europa, no tenía responsabilidades interiores, pero estaba en una institución internacional, y vine al acto y realmente me impresionó muchísimo. Aquella sesión en el Palacio Real, en el que estaban los reyes, en que estaba el presidente del gobierno Felipe González, estaba el presidente de la oposición, el que había sido presidente del gobierno en el momento de la petición, que era Adolfo Suárez.
en que estaban los representantes de las fuerzas políticas, de las fuerzas económicas, del mundo del deporte. Realmente fue impresionante aquella sesión en la cual, al unísono, toda España realmente, que estaba reunida en aquel Palacio Real a través de sus representantes, demostraba la voluntad clara de incorporarse a Europa. Europa, hay que tener en cuenta que ha sido históricamente el destino y la vocación de España. España ha tenido un destino, Europa, que lo ha sido desde la época romana, desde la época germánica, a lo largo de toda su historia. Ha sido un destino, pero ha sido también una vocación. España ha tenido una vocación de Europa porque es Europa, porque está en el corazón de Europa y por consiguiente tenía que estar en las instituciones europeas. España ha jugado un papel muy activo y además lo importante, yo quiero poner de relieve, es que era una idea compartida por todas las fuerzas políticas. Es decir, hay otros temas en los cuales hay discrepancias serias entre las distintas opciones y, sin embargo, en esto, tanto lo que era UCD, luego el Partido Popular, lo que era el Partido Socialista, el Partido Comunista, los partidos regionalistas, tanto el Partido Nacionalista Vasco como Convergencia y Unión, es decir, los distintos partidos han coincidido siempre en la necesidad de tener una participación activa en las instituciones. No se trataba solamente de integrarse en las instituciones, sino dentro de las instituciones tener un papel activo. Hay una persona que jugó un papel decisivo, que es Felipe González. Felipe González, que tuvo un largo periodo de gobierno, puesto que estuvo desde el año 1982 hasta 1996, fueron muchos años y a lo largo de esos años realmente marcó unas pautas muy importantes y muy especialmente en lo que significa el mercado interior. El mercado interior, la libre circulación de personas, servicios, mercancías, capitales, fue algo que necesitaba un impulso y un país que acababa de incorporarse. España se incorpora, como hemos dicho, en el año 86 y es entonces cuando está en pleno quehacer esa integración al mercado interior y se permite que finalmente se llegue a ese mercado común que se establece ya en el año 1989. Sin embargo, debo decir que hubo una gran sorpresa en el año 1989 que nadie esperaba, que era la caída del muro de Berlín. Y esa es la razón por la cual hubo dos temas paralelos, uno la integración económica, pero otro la integración política que se planteaba como consecuencia de la participación o el deseo de participación de una serie de países que habían estado excluidos y que a partir de entonces querían incorporarse. ¿Cuáles? Pues países como Polonia, como Hungría, como Checoslovaquia, cuando todavía estaban unidas Chequia y Eslovaquia, y otros países que aprovecharon también la circunstancia para irse incorporando. Yo una duda que tengo es si no hubo una excesiva precipitación en la incorporación de todos esos países, si no se hizo con su debido tiempo. Es decir, lo mismo que hubo aquel entusiasmo para la entrada de España en las instituciones europeas cuando España alcanza la democracia, lo mismo creyeron muchos que había que hacer con estos países que habían estado aislados, que habían estado sometidos a la férula comunista y que por consiguiente querían en ese momento incorporarse. Probablemente si se hubiera hecho la incorporación solamente de esos tres países y hubiera sido más lenta la incorporación de otros, yo creo que hubieran funcionado mejor las instituciones, pero no se hizo así. ¿Por qué? Porque se dijo, bueno, pues hay una serie de países que cómo no van a entrar, pues las tres islas del Mediterráneo, pues cómo no van a incorporarse, qué va a pasar con Estonia, Letonia y Lituania, que son dos países que han sufrido la presencia comunista durante tanto tiempo. Todos esos factores hicieron que de repente se incorporasen 10 países y eso hizo muy difícil el funcionamiento de las instituciones. En todo caso, siguieron también un determinado ritmo, hubo un tratado que fue el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht fue un paso adelante, aunque probablemente no hubo un paralelismo entre el tema financiero, el tema económico. Hubo una disfunción que no se resolvió a tiempo y ya lo advirtieron algunos y yo recuerdo muy bien cómo el presidente de la Comisión Europea puso en evidencia que era necesario establecer unas bases que cubrieran todos los espacios y que no fueran solamente un avance en un sector y que no hubiera paralelamente un avance en el otro. Y Jacques Delors, que era ese presidente de la Comisión, que tuvo una gran visión sobre el tema europeo, no vio claramente el que pudieran avanzar las instituciones si paralelamente no avanzaba el tema económico y el tema financiero. Y así llegamos al Tratado de Ámsterdam. El Tratado de Ámsterdam sí tuvo algo muy importante y yo quiero poner de relieve, que fue la de que no cabe el dar asilo en un país comunitario a quien es responsable de delitos en el otro país. Es decir, esa idea de la unión
en esa materia, yo creo que fue un avance muy importante que se dio precisamente en Ámsterdam, y todos los temas de justicia e interior se desarrollaron muy ampliamente. Por consiguiente, hubo un avance que se hizo fundamentalmente en el Tratado de 1993, más adelante en 1996 España aprueba las bases que se han dado anteriormente con el Partido Socialista a través del Partido Popular, y esto significa que hay una coincidencia básica entre los partidos políticos españoles para poder avanzar en el desarrollo de las instituciones europeas. Se instituyó el Consejo de las Regiones. El Consejo de las Regiones yo creo que es importante porque las regiones tienen una participación muy activa en las instituciones europeas y por consiguiente es evidente que tienen que tener una personalidad estas regiones en el papel que jueguen en las instituciones. Evidentemente es un tema que no está probablemente suficientemente desarrollado porque afecta más a la totalidad de cada uno de los estados, a los ciudadanos de los mismos, que al papel que tengan ese Comité de las Regiones, pero que yo creo que debe de sobrevivir, debe de impulsarse, debe de tener un marco más claro de funcionamiento, porque creo que cabe esperar mucho más del papel que realizan las regiones en el ámbito europeo de lo que hasta entonces han llevado a cabo. Las instituciones europeas probablemente, con el número de países que hay en este momento, yo creo que un número de países que se está acercando a 20 y que probablemente pretenderán algunos países, y es lógico, incorporarse en el plazo de unos pocos años, hace muy difícil su funcionamiento. Yo creo que tiene que haber una máquina que reúna a aquellos países que están dispuestos a avanzar, que reúnen todas las condiciones, esos 8, 10, 12 países que están dispuestos a avanzar más deprisa y aquellos otros que van más despacio. Y es necesario una gran modificación de las instituciones para permitir ese juego, porque si no hay un riesgo de parálisis en las instituciones europeas y lo estamos viendo en este momento. No avanza todo lo que debía avanzar y probablemente porque hay una disfunción entre aquellos que significan un retroceso y aquellos que quieren ir más deprisa. Yo creo que esa doble máquina es algo que debe de instituirse, pero es necesario para eso un proceso muy largo, muy lento. Las modificaciones de las instituciones y de las reglas comunitarias son muy difíciles, pero habría que hacer un esfuerzo para conseguirlo. Lo que es muy difícil es que con el número de países que hay en las instituciones europeas en este momento y con las perspectivas de países que están queriendo incorporarse, es muy difícil el que pueda funcionar unas instituciones que estaban pensadas al principio para 6 países, que luego se amplió a 9, a 10, a 12. Probablemente aquella entrada que se produce, feliz entrada porque significaba la salida de la órbita comunista de una serie de países que habían estado absorbidos por una ideología que impedía su participación en las instituciones europeas porque carecían de un régimen democrático. Sin embargo, logrado esto, a partir del año 1989, probablemente ha habido una precipitación en las incorporaciones. Había unos países que lógicamente debían y podían incorporarse, como eran Polonia, como era Hungría, como era Checoslovaquia, antes de su división en Chequia y Eslovaquia, pero luego ya hubo una precipitación de otros países, Rumanía, Bulgaria y más adelante también Estonia, Letonia, Lituania. Y algunos de esos países probablemente no reúnen las condiciones, incluso algunos parece que no tienen hoy una voluntad política para estar dentro, no reúnen probablemente esas condiciones. Es el caso, por ejemplo, Polonia, que ha sido uno de los países de vanguardia en la incorporación a Europa, que ha jugado un papel tan importante en este momento, está marcando un cierto retroceso. ¿Qué pasa con países como Rumanía? ¿Qué ocurre con otros países que realmente están siendo un freno en este momento para la participación? Yo creo que ahí lo que habría que pensar es algo que ya Delors descubrió hace mucho tiempo, y es que debe haber unos ritmos diferenciados. Debe haber unas materias, como por ejemplo lo que afectan al mercado interior, que deben de ser comunes. No puede haber reglas de mercado interior para unos y no para otros. Pero hay otras muchas actividades, muchos de los desarrollos de las instituciones que deben de ser solamente para aquellos países que quieren avanzar más deprisa, que quieren formar una verdadera y seria comunidad europea. Ahora bien, ¿cómo funciona esto?
las mismas instituciones para todos, una misma comisión, dos comisiones, un parlamento, dos parlamentos. Esto es muy difícil, pero hay que ponerse manos a la obra. Esos grupos de sabios que se han creado en distintos momentos, yo creo que en este momento son más urgentes que nunca para saber cómo puede funcionar el que unos países avancen más deprisa, otros están en el marco general de las instituciones, pero avancen más despacio, pero que no se pisen unos a otros y que los que quieren avanzar más deprisa puedan hacerlo. Evidentemente, lo importante es que los jóvenes se incorporen a la idea de Europa, crean en las instituciones europeas, y yo creo que en buena medida lo hacen. Y hay una institución que se ha creado, una política, que no es política comunitaria, muchos creen que es una política comunitaria y no lo es, que es el programa Erasmus. Los temas de educación no son unos temas comunitarios, son temas que dependen de cada uno de los estados y lo que puede haber es una armonización entre las distintas políticas, pero no hay una política única de educación porque no es política comunitaria. Pero el programa Erasmus ha sido algo felicísimo. Realmente hay miles y miles de estudiantes que han estado saltando de un país a otro, que han estado estudiando en esos países, que han vivido en casas particulares, que han convivido en definitiva con unas formas de vida, con unos hábitos, con unas experiencias. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que la idea del Erasmus debe de seguirse desarrollando y eso permitirá el que en definitiva haya una comunidad de sentir en los distintos jóvenes, en estos jóvenes que son los que van a ser los que marquen las pautas del futuro y que sin embargo tengan esa experiencia, conozcan idiomas. La enseñanza de los idiomas es fundamental. Yo me alegro que en muchas universidades españolas en este momento se dan las clases en inglés y en castellano y en otros idiomas. Yo creo que es muy importante. Eso no existía en mi época. Cuando yo era joven era muy raro el hablar idiomas. Hoy, sin embargo, está muy extendido. El inglés es un idioma que se da en muchísimas universidades, que hay cursos que se dan las clases, pero las clases teóricas se dan no solamente en castellano, sino también en inglés. Yo creo que eso es muy bueno y por consiguiente Erasmus es algo que, aunque no sea una política comunitaria, desde las instituciones europeas debe de apoyarse porque es lo que permite llegar hasta el fondo de los saberes de estos jóvenes que en definitiva son los que van a marcar el futuro.